parte de la organización de Colpin en representación del Instituto Prensa y Sociedad. Y la mesa que tenemos a continuación se llama Elecciones y Fake News. Todos sabemos que durante los procesos electorales siempre hay caldo de cultivo para noticias falsas y para manipulación de algunas informaciones en beneficio o desmedro de ciertos candidatos o sectores políticos. De eso van a hablar nuestros ponentes la tarde de hoy. Cada trabajo será expuesto en 15 minutos y luego tendremos unos 10 minutos, ojalá, para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Vamos a empezar con el trabajo Televisa Leaks, cómo funcionaba Palomar, el grupo dedicado a fake news en Televisa, la famosa y muy importante cadena mexicana. Les pido un fuerte aplauso para Carmen Aristegui y Brandon Zelaya de Aristegui Noticias. Gracias por la invitación. Estamos aquí felices de estar en Colpin y Fopea, en este lugar en Buenos Aires. Y bueno, junto con mi colega Brandon Zelaya, platicaremos rápidamente sobre esta investigación que pudimos realizar en este 2025. Y bueno, seré breve porque aquí el tiempo corre. Esta es una serie que se publicó en este año muy importante, que tiene que ver con el procesamiento informativo de un volumen de información enorme, gigantesco, de 5 terabytes, a los que tuvimos acceso, y en estos 5 terabytes entregados por un joven cineasta que trabajaba en Televisa y que consiguió un trabajo en Televisa para hacer videos promocionales de la televisora, y que en algún punto de su historia este chico se vio involucrado en un conjunto de tareas y actividades para fabricar noticias, fabricar campañas, hacer videos, viralizar contenidos. Y estamos hablando de, sin duda, la principal televisora del país y una de las más importantes del mundo, la principal generadora de contenido en español en el mundo, Televisa, que a la par que hace producciones de todo tipo y noticieros formales que estaban a unos metros de Palomar. Palomar, autodenominado Palomar, era el lugar, o es el lugar, en donde un grupo de personas estaban dedicadas a realizar este tipo de campañas dentro de la propia televisora, con los recursos de la televisora, para promover a figuras como alguien que llegó, por ejemplo, a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia del país. Desde este equipo de generadores de contenido se impulsó y se diseñó la estrategia de redes y de viralizaciones de una persona que después se convirtió en presidente de la Corte, y a la par de eso las campañas para desprestigiar y denostar a sus competidores, por hablar de uno de los muchos casos que están en esta serie de Televisa Leaks. Arturo Saldívar fue una figura, o es una figura central en esta investigación, porque se puede observar con mucha claridad lo que estos 5 terabytes nos ofrecieron. ¿Qué nos entregó nuestra fuente? Nos entregó la ruta de las comunicaciones, de todo lo que se fue diciendo y haciendo, las instrucciones, los guiones, los videos, los ensayos, las campañas, todo lo que fue ocurriendo a lo largo de años, y nos fuimos encontrando a una gran cantidad de personas que fueron víctimas, incluyéndome, de campañas de denostación y de desprestigio desde la principal televisora del país, en algo que nos muestra muy plásticamente lo que puede hacerse desde las redes sociales, pero con la fuerza y los recursos de una televisora como esta. Televisa Leaks nos permite ver con mucha claridad cómo es que se hacen estas campañas, porque los 5 terabytes involucran todas las comunicaciones de los trabajadores de Televisa que formaban parte de Palomar. Qué cosas se les pedían, cómo se les pedían, qué guiones hacían, qué instrucciones recibían, qué ensayos hacían de tal o cual campaña, qué efectos tenía tal o cual campaña, cómo había que ajustar tal o cual campaña, qué resultados estaban obteniendo para destruir a alguien o para impulsar a alguien,
según sus intereses políticos y económicos. Menciono a Saldívar, pero había muchísimos nombres y apellidos en este volumen de información. Ahí se puede encontrar a Carlos Slim, el hombre más rico de México, a su competidor Ricardo Salinas Pliego, a muchísima gente que fuimos buscando, y daré pie para que nuestro querido Brandon Celaya pueda explicar la forma en que se procesó este gigantesco volumen de información. Pero básicamente frente a lo que estamos es frente a la evidencia rotunda de cómo es que se hacen campañas de desprestigio o de promoción con muchos recursos, y esta ruta relacionada con una empresa establecida, una empresa pública que cotiza en bolsa, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos, que se apropió ya de Univisión, que ya es la fuerza principal operadora de la principal cadena de televisión estadounidense en español. Es un gigante, y saber y ver tan descarnadamente la forma en que desde ahí se hacen estas campañas que vemos y que sabemos que existen, pero no siempre tenemos la posibilidad de saber quién, cómo, dónde, y con nombre y apellido, al final de cuentas, es lo que hoy podemos ofrecer con Televisa Leaks. Estamos hablando de algo que nos muestra el tipo de dislocamiento que se puede generar en la conversación pública, cómo es que se trastocan los ejes de la comunicación en las redes sociales a partir precisamente de campañas de este tipo. Dejo a Brandon para que nos cuente qué tipo de cosas fueron ocurriendo. Primero, cómo es que recibimos estos 5 terabytes, cómo es que este chico, Germán Gómez García, y lo puedo decir porque la fuente decidió dar su nombre, exponerse, fue creciendo nuestra fuente porque en un primer momento nos mandó un correo electrónico dirigido a Aristegui Noticias, y vimos que también se lo dirigió a Televisión Azteca. Televisión Azteca no le hizo caso y nosotros sí. Y nosotros lo contactamos, lo buscamos, hablamos con él, y de ahí salió una historia o muchas historias que son Televisa Leaks. Brandon Celaya, cuéntanos cómo es que se procesó todo este material. Sí, gracias, Carmen. Pues prácticamente 5 terabytes es millones de documentos, ¿no? Es inimaginable la cantidad de documentos que hay. Entonces, una primera parte fue tal cual entrevistar a la fuente y decirle, a ver, ¿a quiénes les hicieron las campañas? ¿A favor, en contra? Y entonces es cuando empiezan a surgir estos nombres como Arturo Saldívar, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Eso por la parte de hablar con la fuente. Después utilizamos algunas herramientas ya de procesamiento de inteligencia artificial para buscar palabras clave, ¿no? Personajes que nos interesaran. ¿Por qué? Porque dentro de los documentos a los que tuvimos acceso también teníamos PDFs, informes sobre el rendimiento de las campañas negras que ellos orquestaban en redes sociales. Entonces te decían, campaña tal tuvo 4 millones de impresiones en Facebook, en este sitio web que se creaban fingiendo que eran otro medio de comunicación como Monitor Nacional, tuvimos tantas visitas. Entonces, vas buscando estas palabras clave con estas herramientas, Notebook LM, que hubo un taller aquí de eso, y Pinpoint, ¿no? Que son las principales que utilizamos. Entonces, eso fue una manera de ir refinando los datos. Después, teníamos que verificarlo, ¿no? Claramente, porque eran archivos de Premiere, incluso el archivo editable XD de la página web que le hicieron a Arturo Saldívar, y entonces, pero una defensa que dieron es, él se lo inventó todo, ¿no? E imagínate que alguien se haya inventado 5 terabytes. Bueno, ¿cómo comprobamos que genuinamente eso salió de Televisa, aparte de las fotos y las conversaciones que había en los chats, con la metadata? Y para eso utilizamos una herramienta forense que se llama Autopsy, que conectas tal cual el disco duro, te hace un análisis de la metadata de todos los 5 terabytes, y ahí puedes ver tal cual la arqueología de dónde se creó, los usuarios de donde se salieron, las cuentas de Adobe, por ejemplo, donde se hicieron, y con eso pudimos corroborar que efectivamente estas campañas se hacían por usuarios, por empleados de Televisa. Tenemos videos de campañas tan fuertes como contra un magistrado, Camero, que falleció de cáncer, y a quien le hicieron una campaña sucia actuando los empleados de Televisa como si fueran los padres de una supuesta víctima de violación del hijo de este magistrado. Entonces ellos se graban, incluso bromeando,
diciendo, ay, sí, aquí están mis esposas y quién sabe qué entre ellos, y después ya se ponen muy serios y empiezan a decir, ¿no?, que este magistrado y su hijo violó supuestamente a mi hija, y entonces tenemos los archivos incluso de las imágenes que ellos utilizan como la supuesta hija, y entonces haces una búsqueda reversa de esa imagen, y aparece que era una empresaria de Reino Unido, que se robaron su foto de internet, y dicen, ella es la supuesta hija violada de los empleados de Televisa, ¿no? Entonces así son casos muy dramáticos, muy fuertes, que obviamente Televisa se ocultaba en bots que contrataban a través de una empresa que se llama Metrics to Index. Entonces, esa es la parte de la investigación, es qué nos llegó a través de la filtración, los temas, etcétera. Y ya en redes sociales, como teníamos los informes de sus cuentas de bots, incluso los pantallazos que tenían, entonces fue rastrear y hacer todo un mapeo de las redes sociales y respaldarlo, obviamente, porque se puede borrar. Para eso usamos una herramienta que se llama Hunchly, que prácticamente te guarda el HTML y capturas de pantalla de manera automática cuando lo sincronizas con un navegador. Para tenerlo todo, ¿no? O sea, no pueden decir que no existió, porque tenemos incluso el HTML, ¿no?, de todo ese respaldo. Y también pues fue entrar, hacer este mapeo y luego ver las bibliotecas de anuncios de cada una de las páginas de Facebook. Y ahí nos dimos cuenta que había muchísimas más campañas que no venían dentro de la filtración. Entonces aquí sí hay una distinción que hicimos al momento de procesar y decir, bueno, estas campañas se las podemos adjudicar a Televisa, las de Camero, las de Arturo Saldívar, Ricardo, ¿no?, porque están en la filtración. Al revisar estas otras páginas nos damos cuenta que tienen otras. Entonces, probablemente es que pues, alguien más puede contratar a Metrics to Index para usar esa red de bots que tienen para pegarle a quien quiera, ¿no? Entonces tenemos todo ese respaldo de las campañas y las páginas siguen activas. Lo único que pasó después del reportaje es que cambiaron la imagen, el look and feel un poco, pero básicamente siguen estando activas. Y para cerrar y se den una idea del tamaño de los montajes y de lo que son capaces dentro de Televisa, tenemos un video que a ver si se puede proyectar, por favor. Sí. Es en donde se fabricó la información del hijo del magistrado al que querían dañar y dañaron, como si fuera un menor de edad. Se acusó a un menor de edad de ser un violador y aquí está la fabricación y la escena montada por los trabajadores de Televisa que grabaron y la hicieron viral. Bueno, en lo que está, una parte del modus operandi es que tenían estas páginas que supuestamente eran medios de comunicación, como Monitor Nacional, y entonces ellos fabricaban este video, lo publicaban en una cuenta cualquiera de YouTube, lo que sea, de Facebook, lo que sea, y entonces a través de estos falsos medios de comunicación decían, en este video viral que se encontró en redes sociales se hace tal denuncia, ¿no? Entonces era una forma como incluso de deslindarse un poco y decir, miren, pues un video viral, ¿no? Que eso es a veces muy común en las atribuciones de algunos medios, ¿no? Que ponen pues, video recuperado de redes sociales y nosotros tenemos quién está detrás de esos videos y que los viralizan fingiendo que es algo orgánico, ¿no? Pues, no sé si tengan el video. ¿Y quién es? ¿No? Bueno, entonces Bueno, tendrán que esperamos a verlo ver. en aristeguinoticias.com. Gracias. Ahí puede ver todo. A lo mejor al final de las 3 presentaciones tenemos listo el video para no dejar la presentación inconclusa. Gracias, Carmen y Brandon. Doy pase ahora a Ana Luisa Alburquerque, que nos cuenta cómo una serie de mentiras y fake news intentaron influir en el voto de Sao Paulo. Sí. Ana Luisa. Hola, bueno, me llamo Ana Luisa Albuquerque, soy reportera de política hace casi 10 años en la Folha de São Paulo, que es uno de los periódicos de mayor circulación en Brasil. Y voy a contar un poco qué pasó en las elecciones del año que pasó en Brasil, en São Paulo. No estoy muy segura en hacer la presentación en español, entonces van a oír un poquito de portugués. Espero que não se importem. E eu queria começar com um vídeo do que aconteceu na campanha do ano passado, que é uma cena... Isso. Se haga clique, creio que... Não? Bueno.
Não Clique- estamos gostando dos vídeos hoje. Clique en la pantalla, me parece, para que reproduzca. Quê? ¿No? ¿Logran ir en YouTube? ¿Hay cómo ponerlo en YouTube? Bueno, entonces, vale. Para compreenderlo, para vocês entenderem, era um debate eleitoral na TV, um debate televisivo, e um dos candidatos deu uma cadeirada no outro candidato. Ele pegou uma cadeira e bateu no outro, na Cídia, e bateu no outro candidato, porque esse outro candidato, que era o Pablo Marçal, estava provocando, incitando o candidato que bateu nele. Basicamente, disse que ele era um abusador, um violador de mulheres. E essa foi a estratégia desse cara, desse homem, o Pablo Marçal, que era basicamente provocar os outros candidatos o tempo inteiro, durante todo o período eleitoral, com mentiras absurdas. O Pablo foi alguém que acho que levou o conceito de fake news para outro nível, porque ele realmente não tinha nenhum tipo de limite. Tanto que a gente ouviu, às vezes, que aliados do Jair Bolsonaro ficaram tanto impressionados com o método de campanha do Pablo Marçal. E se vocês puderem ir no terceiro slide, por favor. O terceiro slide, por favor. ¿Podemos volver a poner la presentación? Ahí está. Sim, esse é o Pablo Marçal. Ele é um influenciador que hoje tem 12 milhões e meio de seguidores no Instagram. Ele é um coach, então ele basicamente ensina as pessoas, ou diz que vai ensinar as pessoas a serem tão ricas quanto ele, tão bem-sucedidas quanto ele. E ele viralizou na internet com vídeos muito absurdos, em que ele dizia, por exemplo, que tinha dado um soco num tubarão. E no ano passado, ele surgiu na campanha eleitoral, e foi uma grande surpresa, porque ninguém esperava o nome dele. Ele já surgiu, se não me engano, com 8 pontos nas pesquisas de opinião, e, a partir daí, ele foi só subindo. Ele ganhou... ele foi o personagem principal da eleição do ano passado. Pode passar, por favor. E esse, por exemplo, ele vende cursos, né, para ensinar as pessoas a serem ricas como ele. Então, esse é um curso que ele ministrou no mês passado, pelo preço módico, quase simbólico, de R$20 mil por 2 dias de curso. E, bom, pode passar o slide, por favor. E uma das acusações que ele fazia o tempo todo é que ele dizia que um outro candidato, chamado Guilherme Boulos, que era um candidato de esquerda, foi deputado federal, até pouco tempo, recentemente se tornou ministro do governo Lula. Ele dizia que esse candidato usava cocaína e que já tinha sido preso por porte de drogas no passado. E ele dizia que a campanha dele tinha achado esse processo judicial, esse caso judicial, e que estava em segredo de justiça, mas que eles levantariam o segredo e iriam mostrar para todo mundo como Boulos era um cheirador de cocaína que tinha sido preso por porte de drogas. Ele usava isso para entrar na mente do Boulos e para tentar tirar ele do sério, porque o Boulos estava em segundo lugar nas intenções de voto, nas pesquisas. Então, esse é o Guilherme Boulos, que ele dizia que tinha sido preso por porte de drogas. Mas esse era o Guilherme Boulos que tinha sido preso por porte de drogas, que é um desconhecido que, coincidentemente, por acaso, também foi candidato a vereador nas eleições do ano passado, mas ninguém sabia quem ele era. E essa foi a matéria que a gente deu, a gente descobriu o que estava realmente acontecendo, o que tinha por trás dessa acusação do Marçal. Modéstia à parte, para mim, foi a matéria mais importante da eleição no ano passado, porque essa questão da cocaína era a grande questão da eleição. Todo mundo queria saber de onde é que ele tinha tirado isso, o que estava acontecendo, e era muito difícil você conseguir desmascarar essa acusação que ele estava fazendo, porque, como o processo estava em segredo de justiça, não tinha como você ir no sistema judicial e pesquisar por Guilherme Boulos e ver se tinha um processo por porte de drogas ou não. Não tinha como fazer isso, porque estava sob segredo de justiça. Então, você tinha que ter o número do processo que eles estavam usando para fazer essa acusação. Então, só alguém que tivesse muito acesso à campanha do Marçal e fontes próximas da campanha poderia, de fato, conseguir derrubar essa mentira dele, né? E, bom, foi o que a gente fez. Pode passar, por favor. Então, primeiro a gente definiu qual era a nossa hipótese investigativa, que eram
basicamente duas, sendo que uma era mais provável, conhecendo o perfil do Marçal. A mais provável é que ele estivesse usando de uma mentira para acusar o Boulos de porte de drogas, que não tinha nenhum indício disso. A outra hipótese seria que, de fato, ele encontrou um processo de 20 anos atrás em que o Boulos realmente tinha sido preso. E a gente precisava descobrir o que estava acontecendo. Então, não, pode voltar, por favor. Então, o passo mais importante foi esse, cercar as pessoas da campanha do Marçal. Eu tinha sido designada para cobrir a campanha, então eu estava o tempo todo nos eventos e fazendo fonte com as pessoas que eram próximas dele. Mas, ainda assim, era difícil, porque vocês podem imaginar como uma pessoa assim era muito... ele era muito combativo com a imprensa também, então esse caminho não foi exatamente fácil. Mas, em algum momento, eu consegui que uma pessoa da campanha me mandasse o que eles tinham, né, contra o Boulos. Eu acho que essa pessoa realmente acreditava que existia um processo contra o Guilherme Boulos, o oficial, e queria que isso viesse a público, né? Então me passou, e aí quando isso chegou a mim eu vi que era uma lista, o fundo era preto e tinha o número de vários processos e do lado Guilherme Boulos em vários, e aí em seguida na terceira coluna qual era a acusação, e aí tinha lá o número de um processo, Guilherme Boulos, porte de drogas. Daí eu falei, caramba, tem uma matéria aqui, seja o que acontecer aqui, tem uma matéria aqui. E aí um colega meu da Folha, o Flávio Ferreira, ele foi até o cartório judicial, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele falou lá com o funcionário do cartório que disse que realmente existia esse processo, que estava em segredo de justiça. E aí o próximo passo foi a Folha de São Paulo, pelo Departamento Judicial, solicitar ao Tribunal de Justiça o levantamento do sigilo. E isso aconteceu muito rápido, aconteceu, acho que em menos de 5 dias a gente já tinha tido acesso ao processo. E aí, quando a gente pegou lá, a gente viu que o nome era Guilherme Bardawil Boulos, e não Guilherme Castro Boulos, como é o nome do ministro. E daí eu falei, caramba, que história incrível. Bom, aí a gente viu que era esse Guilherme, então a gente já sabia que já tinha essa matéria, que seria um grande furo. E aí a gente conversou eu procurei o Guilherme Fake, o Guilherme Bardawil Boulos, e ele deu uma entrevista para o jornal, enfim, quis explicar também o que tinha sido essa história, que foi há 20 anos, era maconha, não era cocaína, enfim, toda essa questão. E aí, no fim, a justiça multou o Marçal por essa mentira, né, que ele lançou contra o Boulos, e com base na reportagem que a gente deu. E eu realmente acredito que de outra forma não teria sido possível desmascarar essa mentira do Marçal. E a campanha dele, inclusive, tinha o plano de lançar o número desse processo na véspera da eleição, para que as pessoas não tivessem tempo de perceber que era uma mentira e que isso pudesse afetar diretamente as intenções de voto no Guilherme Boulos, né? Mas, enfim, a imprensa conseguiu estar lá a tempo para evitar que isso acontecesse, embora, obviamente, tenha tido um prejuízo, mas meio que a gente estava sempre correndo atrás do prejuízo com o Marçal. Mas, enfim, ele é um tanto incansável. Então, na antevéspera da eleição, a eleição foi num domingo, na sexta-feira à noite, ele publicou esse laudo nas redes sociais dele, que era um laudo que dizia que o Boulos tinha sido internado numa clínica em São Paulo com um surto psicótico por consumo de cocaína. E daí, ele lançou, era 9 horas da noite, eu lembro que eu estava na rua, e aí subiu isso no Instagram dele, eu vi na hora, daí eu falei, gente, o que é isso? Eu voltei, já comecei no celular a olhar as inconsistências que tinham nesse documento, daí eu fui para casa, estava toda a equipe também tentando ver o que estava acontecendo. E aí a gente conseguiu juntar um número consistente de elementos para poder dizer que aquele documento era falso, que tinha sido fabricado pela campanha dele. Então, em menos de 1 hora depois de que ele tinha postado esse laudo falso, na home da Folha a gente já cravava, já dizia que o documento não procedia, que era falso, e a gente juntava as indicações que a gente tinha para lançar isso. Então, a gente foi o primeiro veículo a fazer isso, os outros veículos seguiram depois a gente. Então, a gente juntou alguns elementos nesse sentido. Pode passar, por favor. Siguiente, por favor. Hola, ¿nos pasan la exposición?
Ah, vale. Ok. Bueno, entonces a primeira inconsistência que a gente viu nesse laudo era o número de identificação nacional do Boulos. O número estava errado. A gente pegou certidões eleitorais do Guilherme Boulos e a gente viu que não batia o número de identificação do laudo falso com de fato o número de identificação do Boulos. Então isso já acendeu um alerta vermelho. Depois a gente verificou os dados do médico que, em tese, assinava esse laudo. Eu entrei no site do Conselho Regional de Medicina, coloquei o CRM do médico e aparecia que o médico não tinha especialidade, ele já tinha morrido, que era outro alerta vermelho para a gente, porque ficava mais difícil procurar esse médico para verificar o documento, né, se era verdade ou se não era. Aí a gente foi nas redes sociais. Primeiro eu vi a clínica que, em tese, o Boulos teria sido internado. Eu entrei no site da Receita Federal e vi quem era vou só terminar essa parte, e vi quem era o dono da clínica. Daí procurei as redes sociais dele, e nas redes sociais do dono da clínica eu achei fotos com o Marçal. O Marçal já tinha sido atendido por esse médico, então eles tinham uma relação de proximidade, que era outro alerta gigante para a falsidade, né, desse documento. E a gente também procurei nas redes sociais do Boulos para ver o que ele estava fazendo no dia que eles diziam que ele tinha sido internado. Ele tinha feito uma transmissão, era a época da pandemia, então ele tinha feito uma transmissão ao vivo falando sobre as vacinas contra a Covid, enfim. E no dia seguinte ele tinha ido numa favela fazer uma ação social, então ele claramente não estava em surto psicótico naquele momento. Daí eu também tive a ideia eu pensei, como é que eles chegaram naquele número tinha um número 2,285 que dizia que era a dosagem da cocaína que tinha no corpo do Boulos. Eu pensei, como é que eles chegaram nesse número? E eu tive a ideia de jogar no Google laudo toxicológico cocaína. E aí procurei nas imagens e uma das primeiras que aparecia era exatamente o valor que eles tinham colocado no laudo, inclusive a terceira casa decimal. Meio que parecia que alguém falou, gente, vai no Google aí e vê quanto é que é uma dosagem de intoxicação por cocaína. E, por fim, a Mônica Bergamo, que é uma colunista da Folha, ela também levantou os processos judiciais que tinham contra o médico que é o dono da clínica, que é o amigo do Marçal. E ele já tinha sido processado por falsificação de documento, inclusive um diploma de medicina. Então, todas as coisas fechavam e se encaixavam como o negócio tinha sido mal feito, inclusive, né, a falsificação do documento. Aí, dá para botar o vídeo? Bom, como conclusão, Ese no va, ese es el anterior. Sí, está al revés. Bom, como conclusão, o TRE suspendeu o perfil do Marçal logo depois que a gente apontou essas inconsistências no laudo. A gente e o restante da imprensa, né, que também estava fazendo esse trabalho. E, alguns meses depois, a Polícia Federal indiciou o Marçal, né, pelo uso de documento falso, e o Ministério Público também denunciou ele nesse caso. Não, Este no es. Ese No. es nuestro. esse não é. Ya, listo. Sí, ¿lo paramos? Pero no tiene audio tampoco. Además. Si tiene audio, se los contamos. Lo actuamos nosotros. Bien, María Luisa, muchas gracias. Sim, tem só mais um. Sim, dale. Se puder terminar a apresentação. Tem como passar para o próximo slide? Ahí está. Isso. Bom, por fim é isso, gente. Foram para o segundo turno o Ricardo Nunes, que era o prefeito, e se reelegeu o atual prefeito, e o Guilherme Boulos. E o Marçal ficou em terceiro lugar, ele teve uma votação enorme, mas ele não conseguiu chegar no segundo turno. E eu realmente acredito que isso teve muito a ver com o trabalho da imprensa, porque a gente foi muito rápido, era uma pessoa muito difícil de cobrir, o personagem dele.
a gente foi muito rápido em conseguir desmantelar todas as mentiras que ele estava incutindo no processo eleitoral. E acho que a gente contribuiu muito em tentar fazer com que a eleição fosse mais competitiva e equilibrada, diferentemente do que ele queria. É isso. Gracias, María Luisa. Espero que Omaya y Wilma no nos hayan traído un video. Tenemos un video, También pero me lo tienen. voy a saltar si no, olvídate, rapidito me lo salto. Me dicen los muchachos si estamos Omaya y Wilma Maldonado de Puerto Rico nos presentan robo de votos, el registro de los muertos que votan en las elecciones. Vamos a ver, bueno, buenas tardes, el tiempo apremia, así es que voy a empezar aunque la presentación no esté arriba. Mi nombre es Omaya Sosa Pascual, me acompaña la colega Wilma Maldonado Arrigoitía y somos del Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico y venimos a mostrarles, si mis amigos me ayudan, cómo fue que descubrimos que en Puerto Rico hacía décadas se estaba operando, dos partidos políticos de mayoría estaban operando un esquema de robo de votos que le robaban el voto a miles de personas cada 4 años durante las elecciones. Y bueno, voy a continuar hablando, pero necesito que me suba la presentación para poder hacerlo bien. De todos modos, Estamos, me dicen que sí. estamos. Hágame seña. Bueno. El enlace en Canva. Paciencia. Sí, sí, contra. Muy bien. Vamos a ver si puedo echar para adelante. Bueno, pues nada, la persona que están viendo aquí es una de las personas que pudimos entrevistar de carne y hueso para esta investigación que tomó 4 años, mucho tiempo, porque es algo que todo el mundo comentaba, pero nadie había investigado a profundidad, ni se había probado en Puerto Rico. Vamos para el próximo slide, que es el video. Si no funciona, yo voy a seguir para adelante. Ok. ¿Se oye? Nada confidencial, el Centro de Periodismo Investigativo que está haciendo especulaciones y diciendo que la Comisión Estatal de Elecciones se está negando a brindar una información que evidentemente es una información confidencial. Así que en términos de lo que sería la acción legal de parte de la Comisión Estatal de Elecciones que lo estamos evaluando, incluye la totalidad del reportaje que se hizo, cómo llegaron a esa información y definitivamente cualquier otra persona que tenga que ser entrevistada. O sea, esta persona es la jueza a cargo de todo el sistema electoral en Puerto Rico, que después de nuestra publicación, lejos de investigar los miles de casos que presentamos, decidió investigar a las 2 colegas que están aquí presentes y tirarnos el Departamento de Justicia encima, porque el problema no es que se roban miles de votos, el problema somos las periodistas que accedimos a esta información que alegadamente es confidencial. Ella está hablando del Registro General de Electores y van a ver por qué es tan importante esa base de datos en Puerto Rico. El problema somos nosotras que accedimos a esa información que es pública para todos los políticos y todos los ayudantes y los ayudantes de los políticos en Puerto Rico, pero es confidencial para los periodistas y los ciudadanos que quisiéramos fiscalizar el proceso electoral en Puerto Rico. ¿Verdad? Ahí lo dejo. Vamos para lo próximo. Bueno, este esquema realmente es un esquema que está compuesto por diversas modalidades. Y en este caso son los 2 abuelitos de la persona que vieron en la portada de la presentación, donde en una sola familia encontramos ya 2 modalidades. Y es el robo de votos a las personas que están fallecidas utilizando lo que son los electores, el registro de electores que está totalmente contaminado con información que nadie había accedido a esta base de datos hasta que pudimos conseguirla y nos dimos cuenta que tenía 5 millones de electores y en Puerto Rico solamente viven 3 millones de personas. Así que hay un problema bastante grande de saque y de esas 3 millones solamente 2 podrían votar, ¿verdad? Son adultos. Así es que por eso es que están tan molestos esa señora. En este caso, el abuelito de ella vivía en la República Dominicana y lo conseguimos en la base de datos votando activamente mientras vivía en la República Dominicana por más de 1 década. Y la abuelita estaba muerta y salía votando en otro proceso electoral, ¿verdad? Pues evidentemente sin poder acudir a votar. Vamos para la próxima. El punto es que no son casos aislados. Fuimos descubriendo que estos casos eran un patrón, ¿verdad? Y un patrón donde un ejército de activistas políticos de los 2 partidos de mayoría iban robando con distintas modalidades de votos, pues
el derecho del voto a las personas, valga la redundancia. Vamos para la próxima. Esto es el sistema vivo de la Comisión Estatal de Elecciones, donde cualquier elector puede, bueno, ya se están tocando la cabeza los que leyeron el numerito, donde cualquier elector puede ir a verificar su estatus electoral, uno a uno, ¿verdad? Nosotros tomó 4 años, porque esto me llegó a mí con una confidencia de una persona que participaba del proceso y quedó espantada desde el inicio del proceso, que es cuando se están tomando unos endosos para que los candidatos puedan ir a participar de las elecciones. Él presenció cómo sacaban unas listas, por eso le llamamos las listas, y había unas personas que falsificaban las firmas de los electores, porque tenían las listas de estas personas y así lograban que los candidatos desde ese momento entraran en contienda. Y luego descubrimos que hacían cosas similares para el proceso electoral, fuera en la modalidad de voto presencial en los colegios electorales, la modalidad de voto a domicilio. Tenemos una modalidad donde van a tomar el voto a personas adultos mayores, personas encamadas, o la modalidad del voto por correo, que se puso de moda con la pandemia y es espantosa porque en las últimas elecciones se emitieron más de 150,000 votos de esa forma y nadie nunca ve quién emitió el voto. O sea que es una cosa bien terrible lo que está ocurriendo y no había manera de probarlo si no fuera con el registro general de electores, donde nosotras podíamos sistemáticamente ir a buscar en su propia plataforma a descubrir con el número electoral que la persona evidentemente no está viva, porque esta persona tendría 175 años y dice, si leen ahí bien, ingreso por medio de inscripción especial, porque decidieron revivirlo para que pudiera votar en las elecciones. Continuemos. Próximo slide. ¿Cómo fue que lo hicimos? Pues con mucha paciencia y mucha perseverancia, buscamos muchos testimonios de personas a todos los niveles del sistema electoral en Puerto Rico, de los 5 partidos, tenemos 5 partidos políticos, para ahí buscamos muchos documentos también judiciales y demás, porque de vez en cuando pues habían unas demandas, ¿verdad?, unos pleitos judiciales donde la gente, me estoy pasando de tiempo, donde la gente retaba el sistema, pero no lográbamos conseguir acceso. Pedimos el registro general y obviamente no nos los entregaron, aunque lo tenía todo el mundo. Y bueno, dedicamos a perseverar hasta que conseguimos un alma caritativa que decidió arriesgarse, porque es un delito entregarnos esa base de datos con las 5 millones de personas allí, para nosotros poder finalmente hacer cruces de datos con la base de datos de mortalidad de Puerto Rico y con otras situaciones, ¿verdad?, como las querellas que nos llegaban, y nosotros verificar que en efecto había miles de casos de personas que se les estaba robando el voto. Próximo. Esta gráfica que ven aquí, que no se nota muy bien, pues es cuántas personas, los 5 millones de personas, ¿verdad? Y cuántas personas pues están vivas y cuántas personas pues no están vivas dentro de esa base de datos. Y por qué los mantienen ahí con toda su información confidencial. Continuemos. Entonces, en resumen con la metodología, voy bien rápido, si luego tienen preguntas podemos abundar para que la colega pueda ir con los hallazgos y el impacto que tuvo esta investigación. Pues mucha perseverancia, porque no les relaté pues qué pasó con esta fuente inicial que me vino con esta información, y él me vino con screenshots de celulares, con un montón de cosas, pero me dijo, también tú puedes buscar, y me daba su laptop y yo podía buscar a cualquier elector en su laptop, y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, yo puedo buscar los de partidos contrarios, a cualquiera, vivos, muertos, estaban allí. Y pues esta persona se desapareció, un buen día, 3 meses se desapareció. 4 años después de publicada la investigación, la persona revivió y volvió a decirnos, ay, vi que sacaste la investigación, o sea que nosotros nos quedamos sin acceso a la fuente inicial. Y pues nada, conseguimos fuentes después de mucho tiempo, ¿verdad?, que nos entregaron este documento, pero hicimos el trabajo de campo importantísimo, porque otra modalidad es que van y le roban el voto a personas discapacitadas. Y esta base de datos nos permitía ahí, por ejemplo, identificamos a miles de personas que tenían más de 100 años en esa base y encontramos sus direcciones y íbamos y las visitábamos, alguna de ellas, un muestreo, y resultaba que la persona estaba muerta, o era un hogar de cuidado de ancianos, ¿verdad?, de adultos mayores, o gente incluso que estaba con Alzheimer o que no estaba capacitada para votar, y iban y le cogían el voto presencial. Nada, eso se explica por sí solo. Metimos a la comisión, a los tribunales, todavía estamos batallando que se nos dé la información pública. Próxima.
Ya dije, el registro de electores fue la pieza crucial en esta investigación, pero cruzamos con otra base de datos como el registro de mortalidad, al cual también tenemos acceso y que también tuvimos que pelear en los tribunales con el gobierno de Puerto Rico, y corroboramos muchas de las cosas con muestras, simplemente con su propio sistema. Tan pronto publicamos, bajaron el sistema, ya nadie puede corroborarlo. Wilma. Bueno, buenas tardes y saludos a los compañeros en la mesa. Los hallazgos que nosotros tuvimos, ¿verdad? Como ya le dijo Omaya, el proceso nunca había podido ser fiscalizado precisamente porque ese registro general de electores lo mantienen disque confidencial para la prensa. Pero, ¿qué detectamos? Primero, obviamente, pues fraude electoral que se organizaba mediante múltiples esquemas. No era un esquema solo, grande, y era la manera que tienen de pasar, ¿no? de perder visibilidad de la trampa. Así que lo que hacían era muertos votando, como dice Omaya. Iban también personas que no residen en Puerto Rico, que se habían mudado, también estaban ejerciendo el derecho al voto. En Puerto Rico está prohibido, si tú no resides en Puerto Rico no puedes votar desde el extranjero, a menos por unas condiciones muy particulares. También detectamos que en el voto por correo había un fraude en el que utilizaban residencias abandonadas para dejar papeletas y luego alguien, ¿verdad?, estaba pendiente y tomaba. De hecho, hay unos carteros fueron procesados por delitos, por no entregar papeletas o por retrasarlas para manipular un proceso electoral anterior. También encontramos que había médicos que certificaban que habían pacientes hábiles para votar, pero estos médicos eran médicos que trabajaban para una agencia misma de gobierno controlada por el partido oficial o el partido de gobierno, y emitían unas certificaciones sin conocer a esos pacientes para permitirle el voto a domicilio a estas personas que, según ellos, no podían moverse e ir al colegio electoral a votar. Pero entonces manipulan también ese voto. Lo que nos demostró también una deficiencia en la depuración, obviamente, de ese registro general de electores. Esta base, no estamos hablando de una base histórica que se mantenga, ¿verdad?, para estudios, para históricos o de otro tipo, estadísticos, sino que es la base que, como explicó Omaya, se comparte con los partidos políticos. Mantener esa información ahí de electores permite además un vaciado de listas que ocurre ya justo cuando se hace el proceso electoral, cuando se cierran los colegios de votación. Cogen las listas de esas personas que no fueron a votar, ya tienen identificados quiénes son algunos fallecidos y emiten el voto a través de ellos. Eso también lo corroboramos a través de documentos judiciales en un proceso en que alguien se atrevió a denunciarlo y presentar ese tipo de fraude. Obviamente hay una falta de fiscalización, es obvio, y el impacto que tuvo esto, aquí pueden ver, ¿verdad?, estas son expresiones de algunas de las fuentes que entrevistamos y que sí estaban denunciando, ¿no?, las situaciones que estaban ocurriendo. Si puedes pasar la próxima pantalla. El impacto fue de inmediato, la gente empezó a expresarse a través de las redes sociales, de los programas de radio, a través de la misma plataforma del Centro de Periodismo Investigativo. Pedían acción a la Comisión Estatal de Elecciones, a los partidos y a nosotros, el CPI, nos pedían ayuda para ver si podían identificar que sus parientes fallecidos estuvieran activos en las listas, y nosotros empezamos hicimos un documento en línea, un formulario, la gente empezó a darnos información, nosotros empezábamos a buscar en ese registro electoral, creamos un correo electrónico únicamente para ese trabajo y empezamos a recibir hasta que cuando ya estábamos llegando a las 5,000 tuvimos que parar porque se nos hizo inmanejable, pero obviamente la gente estaba muy agradecida, si puede pasar la próxima, muy agradecida también, y eso nos dio paso a nosotras para historias de seguimiento.
agradecimiento, por supuesto, por la información que nos iba llegando. Participamos en decenas de programas de televisión, de radio, podcast para hablar de estos hallazgos, así que la gente estuvo muy pendiente de lo que estaba ocurriendo. También Facebook Live para explicar nuestra investigación. 2 minutos. Organizaciones civiles reclamaron enmiendas a la ley electoral. La presidenta de la comisión, como vieron, pues presentó una querella contra nosotras dos por divulgar esta información, y el CPI pues continúa ese litigio judicial para reclamar que este registro se haga público y que podamos seguir fiscalizando, no solo nosotros, sino cualquier ciudadano y medios de prensa. Pero una de las primeras gestiones que hizo la nueva administración de gobierno en enero del 2025 fue convertir el registro de mortalidad también en confidencial para evitar que estos cruces que estamos haciendo se puedan seguir haciendo. No solo para esto, lo hemos utilizado para otras investigaciones fundamentales, como fue para el huracán María, etcétera, y ahora ese registro ha quedado confidencial, mientras pues la Comisión Estatal de Elecciones ha perdido credibilidad en el país, y a pesar de estos alarmantes hallazgos encontrados, ese registro general de electores pues no ha sido depurado todavía lo suficiente. Se hizo una depuración tan pronto publicamos esto, pero no la suficiente, porque nuestras investigaciones posteriores demostraron que todavía había muchas personas fallecidas que estaban en esa lista electoral. Bien, cerramos, por favor, 1 minuto para cerrar. Ya cerramos. Lo que vieron ahorita eran comentarios. Dale. Ya. Gracias. Ahí está. Bien. Mejor tarde que nunca. Me dicen que ya tenemos el video de Carmen, así que si nuestros amigos de técnica nos ayudan, ahora sí lo podemos ver. Va a salir Juan y te vas a quedar. ¿Ese papá le va a hacer así? Está ahí Sí, debe contigo. tener audio. Ah, sí tengo que salir. Bueno, esta es la, Pues como la, Se los vamos contando. la Pero manera ya, de nuestro- Si no me haces close-up y lo cortas. ¿Ya no te grabó? No. Pero ¿por qué Si para quieren, atrás? ya te fue. Ay, hermano. Pero que yo voy a salir con todas las videos. El mormón con múltiples esposas. ¿Ya? Sí, ya. Ya está grabando. Espera, me queda un aplauso para 5. Un claquetazo O sea, uno muy solo, sí. A ver, toma uno, Carla Aguilar. O sea, si estamos dando este testimonio de forma anónima, es porque sabemos quién es la familia Camero. Y tenemos miedo de lo que puede llegar a ser la familia Camero. ¿Por qué creen que las niñas víctimas de este escuincle se fueron a vivir a Estados Unidos? Toda la familia se fue a vivir a Estados Unidos. Imagínate nada más la capacidad y el poder que todos sabemos que tiene una familia así. Bien, corto. A ver, ¿va a salir Juan o te vas a quedar Esa es ahí? la actuación. Ese papá le va a hacer así, neta. Antes que se siente ahí contigo porque... Ah, sí tengo que salir. Bueno, se vio un poco incompleto. No, tal vez no se entendió suficiente, pero un poco lo que decíamos aquí es, en estos 5 terabytes estaban hasta los ensayos de cómo escenificaron una mentira para lastimar o dañar a este magistrado, que por alguna razón tenían un pleito con el magistrado Camero y acusaron a su hijo menor de edad de violador. Y estos trabajos de Televisa, como no tenían un elemento potente para demostrar tal falsedad, escenificaron a la madre presunta y al padre presunto y dijeron lo que acaban de escuchar. Y eso se viralizó porque esto formó parte de una campaña que ellos llamaron Porky Camero, donde acusaron al magistrado de muchísimas cosas y finalmente, bueno, pues causaron un daño muy grande. Lo que nos parece importante mostrar aquí es que esta es una de las muchísimas campañas que desde la televisora principal del país se han difundido a lo largo de los últimos años, llegando al extremo de escenificar algo de este calibre, lo cual ya nos habla de unas dimensiones descomunales, de falta de ética, de falta de seriedad, de gente que durante años lo ha hecho y que lo hace con naturalidad, que les parece gracioso.
Vamos a fastidiar a ese menor de edad, lo acusamos de violador y de esa forma fastidiamos a su padre, el magistrado, que queremos por alguna razón. Bueno, yo pienso que los que lo hacen no tenían ni siquiera la claridad de para qué lo hacían, porque todas estas campañas no es que les dijeran para qué iban a hacer lo que iban a hacer. Quien lo promovió, quien lo ordenó, quien lo gestionó, tendrá mil razones inocultables para hacer este tipo de cuestiones, pero este es un botón de muestra de las muchísimas campañas que Televisa Leaks mostró y la forma en que se pudo exponer públicamente pues es incontrovertible, porque está todo ahí, todo cómo se operó. No está, porque no está ahí, quién lo ordenó, cómo lo ordenó, los jefes de estos, sabemos quiénes son, pero no están en el chat. Obviamente no decían en ese chat exactamente para qué hicieron lo que hicieron. Esta es la demostración cruda de la operación de las órdenes de alguien para hacer estas campañas gigantes y pudimos mostrar el modus operandi con pruebas muy contundentes de esto que vemos todos los días, porque esto es un tema universal y esto al final de cuentas nos muestra cómo desde una instancia tan conocida, establecida, como una televisora tan grande como esta, se tiene un espacio clandestino trabajando permanentemente para esto, haciendo uso, por cierto, de relación con periodistas establecidos, además de lo que pasa en las viralizaciones de las redes, que es el anonimato, en este caso también acreditar la información con gente vinculada a la televisora que publicaba en medios establecidos lo que en las redes se decía. Y este círculo de acreditación se dice en las redes, pero ya lo publicó tal o cual medio, y entonces acabas acreditando la falsedad y la mentira. Entre las herramientas que usaron para manipulación, llegaron al extremo de usar nombres muy prestigiados como The New York Times o CNN, en donde con el cabezal de New York Times se podía decir que Carlos Slim, según investigaciones publicadas en no sé, tal o cual lugar, era el responsable de la tragedia de la línea 12 del metro y demás cuestiones. O sea, la utilización impune de los prestigios y reconocimientos y acreditación de medios usada de esta forma muy bien, porque era muy convincente. Son elaboraciones de notas, videos muy convincentes porque están hechos por una televisora profesional, digámoslo así, y un equipo de personas dedicados exclusivamente a ello. Así que Televisa Leaks es una serie que nos permite ver de manera, ver los intestinos de cómo se hacen las campañas negras que se viralizan en redes sociales y cómo desde una televisora se puede contribuir o definir, ya no digamos la llegada de un presidente de la República como fue Peña Nieto, en este caso de un presidente de la Suprema Corte de Justicia del país que llegó a ser presidente a punta de promoción desde ahí y a punta de desacreditar a los competidores, entre otras muchas cosas. Así que bueno, este es el video que les quisimos mostrar porque nos pareció lo más deplorable acusar a un menor de edad de violador para fastidiar a su padre, el magistrado. Hay muchas otras, pero nos quedamos con este botón de muestra. Amigos, despedimos a nuestros ponentes con un fuerte aplauso, les damos las gracias.